Nehemías 2:17. Y les dije pues, vosotros veéis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¡A su nombre! Pueden sentarse a lo que tienen asiento. Mis amados, en la antigüedad, Dios trató con un pueblo en particular, con el pueblo de Israel, porque Dios tenía un propósito con ese pueblo. Y a través de la historia, ese pueblo, a través del cual Abraham, Dios le señaló la bendición que sería y que tendría, y pueblo escogido por Dios por un propósito especial. El demonio, las fuerzas del mal hicieron todo lo posible por destruir, por acabar con ese pueblo. ¿Por qué no con otros pueblos? Y sí con ese pueblo, porque ese pueblo tenía una misión especial Dios para ese pequeño pueblo de Israel. Y esa misión era a través de ese pueblo traer a la humanidad la salvación final a su Hijo Jesucristo. Y a través del pueblo de Israel se van cumpliendo las profecías. Y en un día, en una noche histórica, en Belén de Judea, los ángeles cantan en coros angelicales y se oye el mensaje de la paz y de la bienaventuranza a los hombres de buena voluntad. Y los humildes pastores en las montañas por primera vez oyen la anunciación de la realidad de la esperanza que ha nacido. Hombres y mujeres del mundo, hemos viajado a esa tierra para recorrer los caminos de la historia, desde Judea hasta Samaria, desde Samaria hasta Tiberíades, desde el mar de Galilea hasta el río Jordán, a lo largo y lo ancho, hasta llegar a la ciudad eterna, la ciudad del rey David, hasta llegar a Jerusalén. Hemos hecho peregrinaje hasta ver los lugares sagrados, ver dónde nació, dónde caminó, dónde Él hizo sus milagros, dónde murió y dónde resucitó, dónde ascendió. Y en este mes pasado de junio, mientras yo me paraba sobre el monte de las Olivas, yo miraba la realidad histórica del pasado, miraba el valle de Josafat y veía la innumerable cantidad de tumbas que yacen con los cadáveres de miles de hebreos que de todas partes del mundo son traídos y quieren ser enterrados allí para que en la hora específica de la resurrección se levanten en aquel lugar. Qué momento más emocionante cuando me paré antes de salir y miraba desde el monte de las Olivas a la puerta, a esa puerta por donde entrará el Mesías, esa puerta que está todavía cerrada, esa puerta de las misericordias, esa puerta de la bienaventuranza que está sellada, que no está abierta. Y en esos muros que rodean a Jerusalén, yo miraba esa puerta como una esperanza. Miraba los muros que hoy rodean a Jerusalén. Y cuando veía esa puerta, visualizaba el momento de Zacarías, que habla el Apocalipsis,
que habla la profecía cuando el Mesías descenderá sobre el monte de las olivas y entrará por esa puerta y entrará al templo donde hoy hay la mezquita de Omar, que por alguna providencia divina será removida, y allí los judíos edificarán el último templo. Y en ese lugar yo veía la gloria de Dios. Yo veía por mis ojos la entrada del Mesías. Yo veía millones y millones de ángeles y millones de seres vestidos de blanco, que en aquel día entraremos en la entrada triunfal, cuando ya se acabarán las penas, cuando ya se acabarán las lágrimas, cuando ya se acabarán las luchas, para establecer el reino puro y honesto, verdadero, el reino del milenio. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y un día, mientras me paraba en las orillas de la mezquita de Omar, yo le decía a Twimaner, el israelí que está aquí, que no es convertido, le decía: Twi, este templo se caerá. Y le dije la visión que tuve. Veía miles de rabís con sus largas barbas y túnicas, a la medianoche entrando con sus trompetas, el sonar de los cuernos antiguos, para celebrar el comienzo de la reconstrucción del último templo. Cuando fui a la muralla de los lamentos, muralla de la intercesión, muralla de la misericordia y de la oración, me puse el gorrito de los hebreos y me paré frente al muro, a ese muro antiguo que es lo único que queda del antiguo templo de los judíos. Y allí se oía el grito y se oía el gemir de etíopes, africanos, hebreos de toda parte del mundo. Y cuando me paré frente a ese muro, empecé a llorar y a gemir junto a los rabís, junto a los que habían allí. Empecé a sentir la carga y empecé a llorar y gemía, porque en mi corazón anhelo ese día cuando todos iremos a Jerusalén. Pero entre tanto que viene el día que todos descenderemos a Jerusalén una vez al año, aquí en Puerto Rico ya lo hemos comenzado, descendiendo a San Juan para honrar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estamos ensayando. Estamos ensayando. ¿Cuántos creen que es así? Pero vi con mi rostro, con mis ojos, esa antigua ciudad y la visualizo hoy como era en tiempos del rey David. La ciudad capital de Israel, con el reino creciente bajo el mandato de David y los inmensos muros que protegían la ciudad contra los ataques. Luego muere David y entra Salomón, y bajo el rey Salomón el reino crece, se expande, crece, se anchía en gloria, en poder, en todo. Llega un momento que la sabiduría de Salomón llega hasta la reina de Saba, y viene desde Etiopía a ver la grandeza de un hombre que gobierna con la sabiduría de Dios. Salomón no era perfecto. Salomón no era un ejemplo en muchas ocasiones de moral. Pero sí, Salomón, con toda su imperfección, mientras gobernó al país con la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, prosperó el país, creció el país, hubo paz en la tierra. Que mucho tienen que aprender los gobernantes del mundo de la Biblia, que sin la sabiduría de Dios no se puede gobernar bien a un pueblo. Podemos tener asesores y tenemos que tener cuidado con los asesores, porque qué muchos buenos hay, pero qué muchos asesores malos tienen los gobernantes del mundo. ¿Quién habrá asesorado a Hitler? ¿Quién serían los asesores? ¿Quién serían los asesores de Neville Chamberlain durante los principios de los rumores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes serían los asesores
del presidente Hoover en víspera de la bancarrota de los Estados Unidos en una situación económica. ¿Quiénes serían los asesores, mis amados hermanos, de Lyndon Johnson y de John F. Kennedy cuando nos involucraron en una de las más asquerosas guerras que ha habido, la guerra de Vietnam? ¿Quiénes serían los asesores de Richard Nixon cuando lo asesoraron a no descubrir el pecado de Watergate? ¿Quiénes serían los asesores de Jimmy Carter que lo hicieron actuar en tal manera que el mundo enemigo creyó que la nación norteamericana era una nación floja y entregó prácticamente a Nicaragua en manos de los sandinistas? ¿Quién asesora a los hombres que están en prominencia? Es muy importante. Y no tenemos solamente que orar por los que son gobernantes y aspiran a ser gobernadores y gobernantes. Tenemos que orar para que estos hombres, desde el más humilde puesto hasta el más prominente puesto, Dios le ponga asesores sabios, le ponga asesores sabios como Mardoqueo, para que puedan tener dirección, para que las decisiones que hagan no nos vayan a arrastrar al debacle por motivaciones de hombres que no tienen dirección de Dios y que sus decisiones a veces antes de aconsejar, aconsejan bajo 4 latas de Schaefer y un trago de ron y quién sabe bajo qué más. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hay que orar para que Dios los ilumine a quienes van a poner en gabinetes y en puestos públicos. Nabucodonosor era un impío y, como dice Jeñito, un hijo del diablo. Qué bueno está refresquito ese Jeñito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero miró a un Daniel y digo, yo quiero este aquí dentro de mi gabinete, y lo nombró dentro de sus puestos, dentro de del gobierno de Nabucodonosor. Y este era uno de los prominentes hombres en el gobierno de Nabucodonosor. Pero más, Faraón, un idólatra, un pagano, vio una revelación y tenían a un humilde José en la cárcel, un hombre que sus hermanos lo habían vendido y lo habían mandado en el exilio como esclavo. Y allá empezaron a pasar en el palacio unas cosas raras, unos sueños que ninguno de los brujos se lo pudo interpretar, ni los astrólogos. Hay que tener cuidado con los astrólogos. Qué triste cuando los políticos buscan a una astróloga para que los dirija. Nancy Reagan, pidiéndole a una astróloga de Hollywood que le ayude a planificar el calendario del presidente. ¡Qué fatalidad! El hombre más poderoso en la tierra pidiéndole la mujer a una astróloga, una cosa que en la Biblia está condenado como idolatría, paganismo y demonismo, que dirija los destinos del país. Eso hay que acabarlo. No queremos astrólogos en la Casa Blanca. No queremos brujos, ni espiritistas, ni santeros. Queremos el Espíritu Santo en cada lugar, que ilumine, que dirija el destino del pueblo de Puerto Rico y de los pueblos de América. Fuera los brujos, fuera el vudú, fuera la hechicería, fuera el espiritismo, fuera la idolatría, fuera la astrología.
Los hombres de Dios pueden con la sabiduría del Espíritu aconsejar mejor que los magos, mejor que los astrólogos, mejor que los sabios del mundo, porque tienen la sabiduría que no es carnal ni diabólica, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría pura, sin ambiciones, sin hipocresía, con sinceridad, con santidad, que viene de lo alto. Eso va también para la Casa de las Leyes. Este es un recinto sagrado. Yo sé que la mayoría de los hombres que hay aquí son hombres íntegros. Es más, cuando yo veo a estos hombres aquí año tras año, yo creo un respeto más elevado por los hombres y esta Casa de Leyes que está aquí. Pero no dejemos que el culto extraño que ha inundado este país inunde esta Casa de las Leyes. Si hay algo por la cual Dios castiga a los pueblos, es cuando sus gobernantes consultan astrólogos, pitonizos, brujos, santeros y hechiceros. Eso trae la ruina, eso trae la maldición, eso trae el rechazo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Dejó la sabiduría a un lado después que había construido todo aquel imperio, y empezó a buscar mujeres. Los hombres de puestos públicos y religiosos tenemos tres tentaciones. Sean políticos o religiosos, somos hombres. A mí no me diga nadie aquí, por más santo que sea, aunque esté vestido de púrpura de arriba abajo, o sea el evangelista más come fuego que haya, somos hombres de carne y hueso. Y por eso tenemos que decirle al pueblo que no nos mire a nosotros, no a nosotros, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Los escándalos van a seguir por eso, porque hay hombres humanos. Y el único que no falla es Jesús. A mí no me miren. Si yo me desenchuflo, a mí me lleva el diablo también. Miren a Cristo, a Cristo. Los hombres se tientan por el dinero. La mayoría de los escándalos públicos en este país vienen por el dinero. Gente que tiene una ambición descomodida por el dinero. Yo he oído hablar de los alcaldes corruptos, pero qué cosa terrible hay en este país. Es cierto que ha sucedido corrupción con el dinero, pero ¿qué de los alcaldes decentes? ¿Qué de los alcaldes honestos? ¿Qué de los alcaldes serviciales? Porque yo creo que por cada alcalde corrupto hay 20 o 30 que no lo son. Y también el pueblo tiene que salir de esa negatividad de estar juzgando a todos por uno solo. ¿Podré yo decir que por un médico corrupto todos los médicos son? ¿Que por un líder político ambicioso y corrupto todos lo son? ¿Podré yo decir que por un sacerdote o por un pastor todos son? No, no. Hay hombres de integridad en todas las ramas de la vida, pero que hay corrupción, hay el dinero. Y el dinero corrompe a políticos y corrompe a religiosos. El diablo usa eso. Por eso tenemos que ir viendo la situación con ojos abiertos. La carne, el sexo, los escándalos que están sacudiendo al mundo político y religioso. Hombres que han olvidado que cuando usted toma un puesto, usted ya no tiene el derecho de hacer ni de vivir su vida. Usted tiene que tener un poco más de respeto al pueblo y tiene que tener un poco más de moral. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová?
Esos tiempos se acabaron. Los escándalos sexuales de los políticos en Estados Unidos, Gary Hall y el candidato ahora del Partido Republicano, Quayle, de dos partidos diferentes, le mandan una señal a los políticos. Los escándalos de sacerdotes y ministros en escándalos morales en Estados Unidos le mandan una señal a los religiosos que el pueblo, cuando nos pone en una posición, nos quita el derecho a vivir nuestra vida como nos da la gana, porque nos convertimos en ejemplos de los niños, nos convertimos en símbolos, y los hombres que ocupamos posiciones públicas no tenemos derecho a la privacidad total. Tenemos que guardarnos en fidelidad, tenemos que cuidar nuestra familia y tenemos que ser hombres que cuidemos los fundamentos del hogar, y que no seamos hombres que estemos adulterando a tutiplén, porque tiene que haber moral desde el púlpito hasta los lugares más encumbrados del poder en el mundo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y lo último es la fama. Todo el mundo le gusta ver un gentío como este. ¿Quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gusta tener autoridad? La lucha que hoy divide a los partidos políticos en este país es la lucha por el poder. ¿Quién manda más? ¿Y quién se queda y quién se va? Y hay algunos velando a ver si a quién agarran. Y la lucha dentro de la iglesia también, lamentablemente. ¿Quién manda? ¿Quién controla? ¿Quién mueve las masas? Yo estoy aquí parado delante de Dios. Yo no muevo a nadie. Yo no tengo fuerza alguna. La fuerza la tiene Dios y la tienen ustedes. Y el día que Dios me mande a mi iglesita pequeña y me diga: Rasky, salte de la radio, salte de la televisión, salte de la vida pública, este que está aquí cogerá sus maletas y se irá a un rincón de su iglesita que no pasa de 100 miembros, y me sentaré en un rincón, porque no tengo ambiciones de poder religioso, ni tengo ambición de poder político. No aspiro a posición ahora ni después. No aspiro a convertir las fuerzas de lo que Dios ha dado en partidos políticos, porque la iglesia no está llamada a formar partidos políticos. La iglesia está llamada a la unidad de la predicación de un mensaje de fe y un mensaje de orientación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y aquí hay populares y hay PNP, y el día de las elecciones ustedes evaluarán conforme a su criterio, y libres con justicia irán a las urnas electorales, y ustedes darán el último voto y la última contestación. Pero que no le diremos desde este púlpito: vota por fulano o vota por mengano, porque aquí hay que respetar la dignidad de ustedes a escoger. Podemos ilustrar, podemos hablar, pero nunca estaremos aquí para señalarle: vote por este o vote por aquel, porque la libertad de este pueblo no se puede violentar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Salomón se corrompió por las mujeres. Ustedes han oído el casito de Salomón. 300 mujeres, ¿verdad? Y 700 concubinas. Ese era lo que llaman un enfermito. 300 mujeres y 700 concubinas. Pero así de muchos dolores de cabeza tendría. Porque si con una nada más. Aquí está la mujer alzada aquí en la plataforma. Yo no sé, por los que predican la poligamia están locos. Nosotros fuimos a Israel y allí habían los beduinos. Ahora, algunos de los que fueron quieren asumir la política de los beduinos, pero no en el sentido de tantas mujeres. Los beduinos tienen muchas mujeres, pero las ponen todas a trabajar.
Y ellos lo que hacen todo el día sentados frente a la casa de campaña, no hacen más nada. Pero cuando esos 4 se ponen a pelear y a pedir, qué cosa terrible será, pobrecito beduino. Por eso fue que Dios dio una sola. Ustedes se recuerdan el problema que tuvo Abraham con Sara y Agar. Terrible guerra. Si con una hay que bregarme, la esposa mía está allá abajo, pero ella es buena gente. ¿Qué será cuando hay más de una? Pero el reino se fue decayendo por dentro. Los pueblos no se destruyen por fuera. Yo no le tengo miedo a los rusos, ni le tengo miedo a Fidel Castro, ni a los chinos. Me cuido. Yo le tengo miedo a lo que puede pasar dentro de la casa. Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió el país. 10 tribus cogieron para el norte y las otras 2 tribus, Benjamín y Judá, el resto del país con la capital de Jerusalén. Y luego un hijo de Salomón llamado Roboam se convierte en rey de las 2 tribus en Jerusalén. Y otro tipo llamado Jeroboam se convierte en rey de las 10 tribus del norte. Y ahí empieza el revolú, porque Roboam gobierna mal el país y empieza a ponerle impuestos, 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 impuestos. Y los viejitos venían a aconsejarle, decían: Roboam, no le ponga tanto impuesto al pueblo, el pueblo no puede más. Pero el pueblo está hastiado y eso causó la división del imperio. Y el resto se fue con Jeroboam, que constituyó las 10 tribus del norte. Jeroboam luego se corrompe también. Y la nación se va corrompiendo y corrompiendo y pasan los años. Y luego sube un rey llamado Acab, otro más perverso, que se casa con una mujer llamada Jezabel. Y la corrupción sigue y sigue y sigue, hasta que llega el tiempo de Sedequías. Y entonces hay un profeta llamado Jeremías, porque en el tiempo de Acab hubo uno llamado Micaías y uno llamado Elías Tisbita. Y estos profetas, Elías Tisbita ni Micaías, le caían bien a Acab. ¿Por qué? Porque predicaban el mensaje de Dios, no el mensaje de los hombres. Y cuando un profeta dice lo que Dios lo manda a decir, mucha gente se rebela. Mucha gente no le cae bien el estilo de la palabra, de lo que Dios le dice. Y en el tiempo de Sedequías ya se aproximaba la invasión de Nabucodonosor y se aproximaba ya un ejército enorme. Dios levanta a Jeremías por años y le habla al pueblo de lo que viene, pero el rey dice que no le gusta el mensaje. Y van y ponen a Jeremías en un cepo. Sale de allí, predica el mensaje y lo ponen en un calabozo. Sale de allí y predica el mensaje y lo ponen a Jeremías en una cisterna. Pero Jeremías, afligido, azotado, sigue predicando el mensaje. Viene ruina, viene ruina. Serán llevados los príncipes y el rey en cadenas a Babilonia. El país se va a derrumbar. Por favor, busquen a Dios. El país se estaba derrumbando por dentro. Había una serie de elementos: idolatría, paganismo, una total desmoralización en el pueblo. Y el pueblo estaba en una condición caótica desde el gobierno hasta abajo. Y entonces, cuando Jeremías dice esto, no le creían, hasta que vieron las tropas en las puertas. Y cuando vieron las tropas de Nabucodonosor, vinieron donde él y le pidieron que orara a Dios qué iban a hacer. Y cuando él le dijo lo que iban a hacer, lo vituperaron más, lo humillaron más, porque no querían oír al profeta de Dios. Dentro del marco de esto, Nabucodonosor atacó la ciudad de Jerusalén, derrumbó sus muros, entró, saqueó, mató, destruyó, secuestró y llevaron a Sedequías en cadenas hacia Babilonia. Y los príncipes iban en cadenas. La soberbia nunca es buena. La Biblia dice: el que se humillara será ensalzado, mas el que se ensalzara será humillado. Humillados debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando fuera tiempo. Y ahí se llevaron al rey encadenado, lo metieron en Babilonia, le sacaron los ojos,
porque Daniel más luego profetizaría en el exilio en Babilonia. Dios es quien quita y pone reyes. Dios es quien pone los gobernantes. Dios es quien los quita. Algunos los pone para bendición, algunos los pone para maldición, algunos los quita por una razón u otra. Pero Dios al fin, cuando hay un pueblo que ora, es el que toma la rienda de destino de un pueblo. Y eso tiene que comprenderlo este pueblo, desde aquí hasta la República Dominicana y hasta Panamá, para que los que gobiernan o aspiran a gobernar un pueblo no se sientan tan altos que puedan descontar a Dios, porque por encima de los hombres, allá arriba hay un ojo que mira hacia abajo. Y que lo oigan en San Juan, en Santo Domingo, en las Islas Vírgenes, y lo oigan en toda América Latina, y lo oigan en Panamá, y en todo el mundo del hemisferio donde estamos llegando hoy. Los muros quedaron destruidos, el pueblo arruinado. Pasaron años y años. Y ya, para el tiempo de Ciro, durante los medos y los persas, un hombre que 800 años atrás, antes por Isaías, le había llamado Ciro mi siervo. Ciro, yo quiero que el pueblo me oiga bien aquí. Ciro no era judío, era medo y persa. Ciro no era convertido, es más, Ciro era un idólatra. Pero era un hombre que amaba al pueblo de Dios. Nosotros no podemos poner como requisito que los que gobiernen un país sean necesariamente de una religión. Eso es lo que se ha hecho en América y eso no se puede imponer aquí. El día que se le exija como requisito a un candidato a un puesto público aquí que tiene que pertenecer a una religión específica, ese día Puerto Rico va en retroceso, porque hemos violentado lo que ha hecho grande nuestro pueblo, la separación del Estado y la Iglesia, que no necesariamente significa la separación de Dios, pero sí del dominio de una religión en específica, como en los tiempos medievales, los tiempos del protestantismo en Inglaterra y los tiempos del catolicismo en España bajo la Inquisición. Eso no lo queremos aquí, ni lo queremos en ninguna parte de América. Fuera la religión de la política, pero no a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ciro era un pagano, y eso, su alma no estaba en la condición de gobernante. Un hombre puede apreciar al pueblo de Dios y si no se arrepiente se pierde su alma. Eso es otro asunto aparte. Yo quiero señalarle que nosotros tenemos que respetar los hombres que gobiernan al pueblo. El discrepar o criticar sabiamente, eso es privilegio de la democracia. Pero Ciro, siendo un pagano, Dios le llamó su siervo, porque hacía el plan de Dios. Y se movió un espíritu donde él pasa un decreto que los judíos pueden regresar a reconstruir el templo en Jerusalén, y empiezan a llegar por miles y miles y miles y miles y miles y miles. Pero pasados los años, ya reconstruido el templo, le llegan noticias a un tal Nehemías de que aunque el templo estaba construido, los sacerdotes estaban volviendo de nuevo, el pueblo, aunque parte se había quedado en la comodidad de allá de Susa, capital del imperio, una multitud de hebreos había regresado. Y entonces Nehemías ve que una ciudad sin muros cualquiera la puede conquistar, que una ciudad sin protección cualquiera la puede arruinar. Y Ciro era el copero del rey, no era un intelectual,
no era un prominente, era el copero, un sirviente del rey. Dios no escogió un sacerdote de los grandes, no escogió un letrado. Dios escoge a un simple copero para iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y es lo que Pablo dice: lo vil, lo menospreciado de la tierra, he escogido Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos de esta tierra. Por eso en este pueblo se ven predicadores humildes, se ven hombres sin letras, pero hombres llenos de amor, hombres llenos de Espíritu Santo, que cuando le predican a un prófugo se convierte, que cuando llegan a la loma de allá, de la mayor cantera, lo que no hace el abogado, lo que no hace el letrado, ese humilde pastor saturado de la convicción del Espíritu, le pone la mano encima y el endemoniado cae al piso y los demonios salen y la gloria de Jehová se manifiesta. El hogar cambia, la vida cambia, todo cambia cuando un hombre humilde, aunque sea un copero, se pone en las manos de Dios. Yo no estoy en contra de los títulos, yo no estoy en contra de la preparación, pero se debe entender que lo que ha hecho grande este país han sido hombres en los campos, carpinteros, cortadores de caña, lavanderas, recogedores de basura. Sin ellos, Puerto Rico no fuera lo que es hoy en día. La fuerza de este pueblo está en Dios y en las manos de esas mujeres que lavan su ropa, todavía quizás a mano, de esos hombres que cortaban la caña, de esos hombres que recogen la basura, de esos carpinteros y albañiles, de esas sirvientes y choferes. Y fueron esos los que revolucionaron a Puerto Rico con el mensaje del Evangelio. Y hoy nos hemos vuelto tan ciegos y encopetados que hemos ido echando a un lado ese principio y hemos ido enalteciendo los títulos, mientras la realidad de unas cosas que provienen del alma se están echando a un lado. Un simple copero recoge el mensaje y dice: hay que reconstruir los muros. Y cuando llega a Jerusalén los ve destruidos, las puertas arruinadas, ve las ruinas de la ciudad, llora, gime. Y un rey impío le da la mano para que comience la construcción de los muros. Esta tarde yo quiero hablar con este pueblo. Puerto Rico ha progresado desde que se comenzó en el 1930 la construcción de muros espirituales. Esos muros que han rodeado la isla, esos muros han permitido hasta hoy el progreso económico, el progreso intelectual, la paz que no existe en muchas partes de América Latina. La realidad hay que decirla. Este es el pueblo con el per cápita más alto de toda América Latina. El índice educativo más elevado de toda la América Latina. Este país, bajo la protección de esos muros, ha levantado el índice de fuerza espiritual más grande. Hoy en día en Puerto Rico hay cientos y cientos de miles de hombres y mujeres que adoran al Dios de la gloria y que están inundando a todo el mundo hispano con el poder del Evangelio. Desde aquí salen prominentes evangelistas, misioneros. Desde aquí salen concilios que hacen la obra en toda América Latina. Hay más de 13 a 15 emisoras de radio, una multitud de emisoras de canales de televisión que se están levantando, proyectos vía satélite, por radio y televisión para alcanzar todo el mundo hispano. Puerto Rico
es el Israel de la América Latina. Puerto Rico es un puente entre dos culturas, la norteamericana y la latina. Dentro de este lugar en que vivimos, fácilmente, por esa condición cultural y política, podemos con garantías, con la cultura y el lenguaje, más bajo la protección del pasaporte y la bandera norteamericana, entrar como latinos, pero ir protegidos también por el gobierno de los Estados Unidos, hacer nuestra labor en América Latina. La condición de Puerto Rico, geográfica, económica, le permite a Puerto Rico poder enviar millones de dólares para que evangelicemos al mundo hispano ante la amenaza terrible, infernal que hoy cubre América Latina. Puerto Rico, como base de operaciones de Dios, hoy en día, por su condición económica, política y cultural, es la única esperanza de los pueblos de América. Quizás algunos se han escandalizado cuando un líder religioso ha hablado de su preocupación del cambio de la situación política en este país. Dios me habló y me ordenó hablar. Tenemos que tener cuidado, y eso debe ir al pueblo y a los que gobiernan o aspiran a gobernar el país. Este sistema bajo el cual vivimos, no podemos irnos hacia un sistema que nos aleje de esta situación y nos lleve a perder los derechos y privilegios que tenemos. Podemos vivir bajo este sistema con cambios que no alteren este sistema, o bajo otro sistema que nos acerque más a la seguridad, pero no podemos vivir bajo un sistema donde se abran las puertas al comunismo o se le abran las puertas a religiones opresoras, porque este pueblo no lo va a tolerar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Estoy contento con la visita del gobernador al foro de clamor, y estoy contento con la visita del honorable alcalde. Sus palabras de ambos nos afirman en esta hora que los hombres que aspiran a gobernar este país han de tener cuidado de no dejarse de influir primero por un grupito de individuos en este país que quieren llevar a Puerto Rico para complacencia de sus ideas, pero este es el Israel de Dios y no podemos permitirle a nadie que nos lleve fuera de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Para mí, este día de clamor ha sido el más difícil de toda mi vida. Ha sido el más difícil de todos los 14 años que hemos estado aquí. Y yo esta mañana orando, Dios me dio una revelación que la voy a dar aquí en esta tarde. Dios me mostró que en esperas de los Estados Unidos de América hay un pequeño grupo de ideólogos que por cuestiones económicas y por cuestiones raciales quieren coger a Puerto Rico, indilgarle y atragantarle una cosa que este pueblo no quiere. Y desde aquí, ante este 250,000 de personas y más de 1 millón que me oye por radio, le decimos a los congresistas y funcionarios norteamericanos que están maquinando tratar de influenciar en este país hacia un cambio que nos sacaría fuera del lugar donde Dios nos ha puesto, que aquí manda Dios
Y aquí manda el pueblo de Puerto Rico. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y si tenemos que ir, este servidor, el licenciado Torre Ortega, si quiere ir conmigo, viajaremos con un grupo de hombres de Dios a Washington para decirle que aquí tenemos derecho a que no interfieran en la decisión final de este país, que la vamos a tomar aquí los puertorriqueños delante de Dios en las rodillas en el nombre de Jesús. Se está batallando y los demonios quieren destruirnos, pero no podrán, no pasará, porque el muro lo vamos a comenzar a reconstruir en la tarde de hoy. Un poquito. Este para mí es el mensaje más duro que me ha dado Dios. Al grupito pequeño que todos los años se va a las Naciones Unidas a pedirle a una pandilla en su mayoría de dictadores, ateos y materialistas que decidan nuestro futuro, le decimos que si tenemos que ir a las Naciones Unidas para decirle que no se metan en lo que no le importa, lo haremos también. ¡Fuera! ¡Fuera! Póngase de pie un momentito el pueblo. Cierre la sombrilla. Levante esas manos y banderas y alabe a Dios. ¿Qué tiene que meterse Fidel Castro aquí a mandar nada? ¿Qué tiene Gaddafi que mandar aquí? ¿Qué tiene un montón de gobiernos corruptos de América Latina decirnos a los puertorriqueños que le podemos? Me hablara, que dijera. Que brille el sol de justicia. Señores dignatarios, no oigan las voces de los grupitos, oigan la voz de Dios a través del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Dos o tres políticos que patalen por ahí no le hagan caso. Es aquí donde se va a tomar la decisión final. No es en Washington, ni en las Naciones Unidas, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Es aquí.
brinque el diablo, reviente Satanás, va afuera con los demonios, va afuera con el diablo, ¡fuera! Esta tierra no la dio Dios y no nos la va a arrebatar nadie. Nadie. No ningún diablo, ningún demonio, nadie. Esta es tierra de Dios, Israel de Dios en la América Latina, para propulsar el último avivamiento, para prepararnos para la hora cuando entraremos por la puerta eterna a Jerusalén a proclamar el reino final. ¡Llama! Yo nunca había... óigame, a mí a veces yo he venido aquí que casi me tienen que sacar en camilla, pero hoy estoy para un heavyweight, ¿sabes? Llama la joya, alaba la gloria de Jehová. Pítale al diablo que él es basura de verdad. Pítale al diablo para que se vaya afuera. Esa es la basura. ¡Fuera! Un aplauso para el que vive. Pueden sentarse. Me quedan unos minutitos más. Ustedes me dan unos minutitos más. Ustedes me dan unos minutitos más. ¿De verdad? Bueno. Los muros se cayeron. ¿Qué ha hecho que los muros en Puerto Rico se estén cayendo y se hayan caído en muchos lugares? Yo no voy a entrar de lleno en esto. Voy a darle por encimita. Tienen que estar caídos los muros en un país donde hay más de 400,000 homosexuales, tanto lesbianas como afeminados. Tienen que estar caídos los muros en un país donde hay 125,000 machos y mujeres que no les gusta todo lo que venga, bisexuales. Tiene que haber muros caídos donde hay más de 800,000 puertorriqueños enfermos emocionalmente. Tienen que haber muros caídos donde hay más de 300,000 narcómanos en este país. Tiene que haber muros caídos donde hay más de 300 a 400,000 personas alcoholizadas en todas las esferas del pueblo.
Tienen que haber muros caídos donde la santería y la brujería van creciendo y van adquiriendo una época de respetabilidad. Tienen que haber muros caídos en un pueblo donde descubrimos en la campaña de Dorado a una joven que fue libertada, que era miembro, sacerdotisa de una secta satánica que se atribuye el secuestro y posible muerte de multitudes y multitudes de niños en el país y de violaciones a jovencitas. Es a decir, tienen que estar los muros caídos en un país donde en el yunque se está adorando al diablo y en las playas de nuestro pueblo de noche se están matando animales en sacrificios a Satanás y a deidades diabólicas. Tienen que estar los muros caídos en un pueblo donde por la promiscuidad sexual se conoce, aunque el pueblo no lo sabe, que pueden llegar a más de 100.000 las personas en este país que son porteadoras del virus de SIDA y que para los próximos años llegarán a 250.000 los que lleven el virus del SIDA encima. Tienen que estar los muros caídos en un país donde las parejas que se van a divorciar hacen fila por la cantidad tan enorme de hogares destruidos que hay en Puerto Rico. Tienen que haber muros caídos donde la deserción escolar es enorme. Tienen que haber muros caídos en un pueblo donde el abuso y el maltrato de los niños es increíble, donde el maltrato de la mujer es horrible. Tienen que haber muros caídos en un pueblo donde la iglesia, los religiosos, estamos más divididos que decirlo otra vez. Y lo único que luchamos es por quién manda o quién manda más o quién no manda. Un pueblo dividido es lo peor que puede haber. Esa división, esa contienda, esa lucha destruye los muros. Nehemías comenzó a construir los muros, pero para construir los muros primero necesitamos unirnos como pueblo. En noviembre 8 iremos a las elecciones. Este pueblo elegirá gobernantes y alcaldes y gobernadores y legisladores. Óigame bien, para reconstruir los muros tenemos que unirnos como pueblo. Noviembre 8 se elegirán alcaldes, legisladores y gobernador. ¿Por qué no decidirnos desde ahora por el bien de Puerto Rico? Por el bien de esta patria, que al otro día de las elecciones, gane quien gane, nos unamos para hacer de Puerto Rico un mejor lugar, sin olvidarnos quién esté en la gobernación, olvidándonos quién esté en la gobernación, olvidándonos quién sea el alcalde o de qué partido, quiénes sean los legisladores. Vamos a unirnos después del 8 de noviembre para poner un muro para que los grupitos de demonios de aquí y de afuera que quieren devastar este pueblo, los narcotraficantes, los hombres que se nutren de la riqueza que sacan de la miseria de nuestros hijos, se queden fuera del otro lado del muro, que la mafia se vaya para Sicilia, que los criminales y narcotráficos se queden del otro lado del muro y los enemigos de la moral de este pueblo. ¿Por qué no unirnos para asegurarnos que las escuelas no estén infiltradas y gobernadas por los vendedores de crack y de droga? ¿Por qué no unirnos para hacer seguro el bienestar futuro de nuestros hijos y la espiritualidad de este pueblo? Tenemos que ver esta realidad. Se necesita unidad para reconstruir los muros. Nehemías solo no lo podía hacer, y un montón se unieron a él y levantaban el muro de aquí y levantaban la puerta de allá y la puerta del pescado y la puerta de la misericordia y el muro de acá. Tenían que hacerlo unido. Iglesia, si Puerto Rico se perdiera, si Puerto Rico se hunde, pastores, evangelistas y líderes conciliares, directores de radio, la sangre de este pueblo caerá sobre nosotros. Así dice el Señor.
Nosotros los guías espirituales seremos los responsables. Dios nos reclamará si no echamos en un canasto las ignorancias y nos damos la mano, aunque no nos llevemos en todo, por el bienestar espiritual de un pueblo cuyos juicios se aproximan y la hora del cataclismo y de la tragedia está más cerca que nunca. ¿Qué esperamos? Que esta tierra se abra y se nos caigan los templos y los edificios encima para darnos la mano, para que tengamos en medio del silencio de la ruina ver que somos hermanos. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Esperar a la muerte y la devastación para olvidarnos de nuestra soberbia? En este día yo le extiendo la mano a todos aquellos que nos han rechazado y les digo, a partir de esta hora vamos a comenzar a reconstruir los muros por amor de este pueblo y por amor de Dios. ¿Qué dice el pueblo? ¿Unidad? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué le dice el pueblo al pastorado? ¿Qué le dice el pueblo a los evangelistas? ¿Qué le dice el pueblo a los líderes conciliares? ¿Qué le dice el pueblo a los que tienen radio y televisión en sus manos? Basta ya de la contienda, vamos a ir a los muros, vamos a ir a la reconstrucción antes que Puerto Rico se destruya. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay materiales que hay que usar. Amor, aquí no hay concreto. Perdón, eso es difícil. Perdonar al que le ha metido un leñazo, usted es difícil. Perdonar, amor, compasión, santidad, moral, rectitud, verticalidad. Esos son las materias. Tolerancia. Es decir, sobrellevar al que no está de acuerdo completamente conmigo. Tolerar, sobrellevar a aquel que quizás tiene una diferencia. Hay que coger los materiales y empezar a construir de nuevo los muros. No va a dejar de haber problemas. Sanbalat, Gesam, el árabe, y Tobías están listos para impedir que lo hagamos. Hay gente en este país que son peor que Sanbalat. Hay gente que son peor que Tobías. Hay gente que son peor que Gesam el árabe. Lo que quieren es que la guerra siga. Y no le importa que se destruya el pueblo. Y ahí estaban los tres, desanimando. Y cuando encontraron que no podían desanimar, que Nehemías dijo, un hombre como yo me voy a huir. Digo, no. Y cuando dejaron de desanimar, empezaron a usar todo lo que tenían en la influencia política y religiosa. Y cuando acabaron con eso, empezaron la violencia. Pero Nehemías dijo, vamos a seguir construyendo, porque el trabajo no se puede parar por Gesam el árabe, ni por Tobías, ni por Sanbalat. Por ninguno de los tres se puede parar el trabajo. Hay que seguir para adelante y con la espada en la mano y construyendo. Una mano construyendo, otra velando, para adelante, para adelante. Vienen obstáculos, vienen luchas, vienen difamaciones, Dios me lo ha dicho. Pero no podemos detenernos, no podemos pararnos. Hay que seguir construyendo los muros, hay que seguir levantando esa muralla que protege Puerto Rico, esa muralla que impidió que David destruyera Puerto Rico, esa muralla que impidió que Federico destruyera Puerto Rico, esa muralla que impidió que la economía se cayera cuando el problema de los 936, esa muralla que impidió que los terremotos nos hayan devastado, esa muralla que se ha caído, hay que empezar a levantarla esta tarde. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a levantarla? ¿Cuántos están dispuestos a empezar a levantarla? Los que estén dispuestos, levántense conmigo en esta tarde. Cierren las sombrillas.
Quiero felicitar a los presidentes de Cámara y Senado, al gobernador y al alcalde que han permanecido oyendo este mensaje en esta tarde. Y yo creo que merecen un aplauso, hermano. Ahora, vamos a entrar en el clamor. Yo voy a pedir que Toje y los líderes que están ahí, que quepan aquí arriba, pasen aquí para que oren con nosotros. Vamos a empezar el clamor por Puerto Rico y luego clamaremos por las repúblicas que ya se han orado, especialmente por Panamá, que pasa la peor crisis de su historia y que nos están sintonizando a través de Radio Osana en la capital de la República de Panamá. Hermanos, todos los años a este momento dedicamos este tiempo hasta que diga Dios. Los que quieren hacerlo de pie lo hacen de pie, los que quieren hincarse se hincan, los que quieren hacerlo sentado lo hacen como quieran. Dios lo que oye es el corazón. Yo le pido que pongamos el futuro de Puerto Rico y de América en las manos de Dios. Vayamos al clamor y empecemos ahora. Itamashanda la basara bahayama. Y Raman solaba samalaya. Y Raman solaba saya. Pueblo clamando. Pueblo clamando. El futuro de este país está en las manos de ustedes, para ponerlo en las manos de Dios ahí, en la loma. Este es el momento sagrado del clamor. Ahí clamando. Ahí clamando, ahí clamando, ahí clamando, llorando, gimiendo a Dios, gimiendo a Dios. Líderes conciliares que están aquí, si los figuras que están aquí quieren subir con nosotros también tienen derecho a subir aquí. Alcaldes que están ahí que quieran subir, pastores, hasta donde llegue esto, yo no sé hasta dónde quepan aquí arriba. Torres, Itamashanda, vente por acá, alabado sea el nombre de Jesús. Líderes de clamor que están ahí abajo también. Gloria a Dios, hermano. Ahí, empiece a orar, a clamar, a pedir a Dios por Puerto Rico, a pedir a Dios por este país, a pedirle a Dios que tome las elecciones. Dios me ha dicho que hay demonios que van a tratar de influir en violencia. Vamos a atar esos demonios aquí en esta tarde. Vamos a atarlos aquí en esta tarde. Alabasama, la jaya, allí, la basinda, la basaya, ahí clamando, pueblo. Ahí donde quiera esté en un rincón clamando ahí. No es hablando ahora, no es comiendo ahora, es clamando ahí. Llore por Puerto Rico. Tírese de rodilla o de pie, como quiera que lo quiera hacer ahí. Ahí. Alabasama la jaya, manda la llama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí orando, hermano. Itamashanda lava. Irabasama la jaya. Hermano, gima, derrame lágrimas ahí por Dios. Ante Dios, pastor, mujer, hombre. Los que están en las casas por millones. Allá en Panamá. Italabasaya. Irama, los que me están oyendo en Costa Rica. Los que me están oyendo en la capital de la República Dominicana, Puerto Plata, Islas Vírgenes, en Estados Unidos vía satélite de Radio Revelación, Alabasala Mahaya, Urrabasenda Rabasaya Lahaya, Irrasu Alayama, Irrasala Mahaya la Mahaya, Irrabasala Mahaya, Itamasaya Lahaya. A esto hemos venido aquí, hermano, a bañar este lugar con lágrimas. No es tiempo de comprar nada, no es tiempo de comer. Vamos a bañar este lugar con lágrimas. Que en estas elecciones no haya violencia, que haya respeto. Italabasaya, Irabasaya, Urrabansolaya.
Urrabasita la bala shanda la basayama. Urrabasita la yama. Urrabasayama. Urrabasayama. Gloria, gloria, gloria. Urrabasita la bala shanda la basayama. Oh, gloria. Oh, gloria. Sigue orando, hermano, los que me oyen en Panamá. Se recuerdan el clamor del 1 de diciembre de 1986, cuando Dios nos mostró caos, huelgas y confusión en el país. Yo sé que este mensaje lo han pasado por la radio en Panamá. Nadie creía que Panamá estaría viviendo la hora que vive hoy. Pero 2 años antes Dios lo habló. Y ustedes que me oyen en Panamá recuerdan esto. Dios ha dicho que Él intervendrá en Panamá. Oigan, panameños, así dice el Señor. He oído la oración de un pueblo que clama a mí. Y dentro de muy poco tiempo habrá fiesta y habrá alegría, porque yo meteré la mano y daré la solución al problema panameño. Y oigan bien aquellos que en su soberbia no han oído mi voz en Panamá. Se han ido a buscar en pozos sépticos de ocultismo dirección. En el día de hoy os desecho. Y tabansora basara mahayama. Humillaos, no importando cuán grande seáis, porque yo soy quien quito y pongo reyes. Y tabashanda la basura balabasaya mahayama. Urra mansala bahaya bashanda la baja. Urra mansala bahaya. Pueblo clamando ahí, clamando ahí, clamando ahí, clamando ahí, clamando ahí, llorando, bañando este lugar con lágrimas ahí, bañando este lugar con lágrimas ahí. Llore por Panamá, llore por Colombia, llore por Venezuela, llore por los Estados Unidos, llore por Israel, llore por la República Dominicana. Lleva Sama la basala mahaya masaya, ahí clamando, hermano, ahí clamando, ahí clamando, ahí clamando, ahí clamando, ahí clamando, ahí clamando, llorando delante de Dios, gimiendo delante de Dios. Aquí están los muros de Dios para levantarlos en el día de hoy. Cojamos cada cual la espada de la palabra en una mano y los elementos del amor, del perdón, la reconciliación, la verdad y la unidad. Isamala bashanda la basala mahayama. Ishamanda la basula mahaya mahayama. Mendorula lema sunda la mahayi soihima. Ishondolo hamahaya. Alamandili mahala balahaya. Urra mahanda la bashonda la mahaya. Undala mali bala 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 shimalama. Andala varia la mala la manda la vai.